Muy buenas tardes, muchas gracias por mantenerse informado a través de las plataformas y redes sociales de Literal. Les habla Alberto Miranda. Nos encontramos esta tarde con el economista René Escoto, con quien estaremos abordando sobre las perspectivas económicas de este año 2021, cuáles son los retos que la economía nacional tiene este año corriente, asimismo como la ley del consumidor, en qué afecta y en qué va a influir también. Recordamos que estamos en un año electoral y en qué va a influir las elecciones en la economía nacional. Muchas gracias, René, por acompañarnos esta tarde. Comencemos con cuáles son las perspectivas económicas que se tiene este año 2021. Sabemos que venimos arrastrando una crisis sociopolítica desde abril del 2018, así como también la pandemia y dos huracanes que afectaron el año pasado. ¿Cuál es la situación económica actual que vive Nicaragua? Bueno, hay elementos de tendencias que se vienen dando en la economía nacional que te permiten un poco predecir qué es lo que va a suceder, y hay otros elementos de política económica que también te pueden dar una idea de qué es lo que podemos esperar. Del punto de vista de tendencias, encontramos que factores tan importantes como el volumen y el valor de las remesas internacionales se ha mantenido, no ha caído y se espera que se va a mantener o quizás crecer un poco a lo largo del próximo año. Desde el punto de vista de las exportaciones, estas han bajado en algunos componentes como resultado de la crisis económica y la crisis política, pero no ha habido tampoco un desplome, y se podía esperar que desde el punto de vista de la capacidad productiva y de la demanda internacional por nuestras exportaciones y de los precios, que eso se va a mantener. No se esperaría un desplome de las exportaciones en el país. Eso desde el punto de vista de tendencia, pero obviamente que un elemento importante es el gasto público, porque eso crea demanda en la economía. El gasto público en los últimos 2 o 3 años no ha crecido para mantener la economía nacional. Se espera que, y se ha anunciado que va a haber un incremento del gasto público financiable por la ayuda que ha venido al país por la razón de la pandemia, por la razón el impacto de los dos huracanes. Entonces es esperable que va a haber un incremento de la demanda agregada en la economía. Por ese lado, uno puede esperar de que la economía no va a seguir cayendo en este año, pero hay otros factores que sí pueden afectar esta perspectiva. ¿Cuáles podrían ser estos factores que pueda crear un índice de caída en la aceleración o el crecimiento de la economía? Recuerdo que pudimos hablar sobre que la economía solamente iba a crecer un 1.5%, alrededor de 1.5% este año 2021. Esas proyecciones que se han dado por diferentes actores o instituciones es un poco en base a lo que dije anteriormente de tendencias, pero hay factores que, por ejemplo, que pueden afectar estas predicciones, que tienen que ver uno en el ámbito institucional y otro por el factor meramente político. En el ámbito institucional es que toda economía, en sus actividades económicas, la operación de los mercados nacionales y sus relaciones internacionales están reguladas por normas en todos los países del mundo. Hay leyes e instituciones que tratan que funcionen las transacciones comerciales y productivas de todos los actores con certidumbre, de tal manera que sintas que lo que esperas ganar lo ganes, y el empleo que tengas lo vas a mantener, y que la exportación que prometes hacer lo vas a tener, y que el dinero que vos tenés en el banco va a estar seguro. Entonces, si esas normas cambian, trastocas, afectas las expectativas y los niveles de confianza de los agentes económicos en sus tomas de decisiones. Y lo que hemos visto son un conjunto de leyes que están tocando la esencia de esa confianza, de esas relaciones entre los actores económicos, porque una ley que tiene que ver, por ejemplo, con los consumidores, que tiene un componente que hemos escuchado esto, una comunicación de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, que afecta la relación y la confianza entre
el cuentaviente, el que tiene su dinero ahí y el banco, obviamente es un cambio de carácter histórico, ¿no? Porque llegar a establecer que está obligado un banco a mantener una cuenta bancaria a alguien por ley obligatorio, realmente quiebra la libertad de las relaciones entre dos partes, pues, porque una cuenta bancaria la puede cerrar un cuentaviente cuando quiera y también un banco privado tendría derecho a cerrarla cuando quiera. Obviamente que si hubo otro tipo de arreglo en donde una de las dos partes no está cumpliendo de acuerdo con el contrato que firmaron, entonces sí, pues alguien puede reclamar a la otra parte, pero que ya una ley obligue de antemano es como que vos estás vendiendo un televisor y estás obligado a compensar al dueño del televisor cuando él lo destruyó y no fue por garantía. Entonces son cuestiones muy esenciales, muy delicadas que hemos visto, pues, o sea, realmente ha sido significativo el mensaje que esta asociación sacó este fin de semana, me parece, ¿verdad? Muy recientemente. Entonces, ese tipo de cosas dan señales muy importantes al resto de los actores. La banca privada nicaragüense no es fundamental para la economía nacional, pero también es fundamental para la economía centroamericana, porque los bancos están vinculados y además dan señales muy importantes, no positivas, a la banca internacional, porque hay reglas del juego que tienen 20, 30 años de funcionar, acuerdos internacionales que sobre la banca, que si vos lo trastocas en un país, se quema ese país, ¿verdad? Entonces eso va a ser un tema muy fuerte para la banca, cómo lo espera resolver, y entiendo que lo que le están pidiendo al Estado es que considere eso. El factor político es otra dimensión. El factor político es una variable que uno no sabe qué va a suceder. En todos los países cuando hay elecciones políticas siempre hay inestabilidad. El Estado trabaja un poco más, gasta un poco más, pero la inestabilidad puede afectar la dinámica económica, ¿verdad? Es decir, quiere decir, sí, entonces que los retos económicos van creciendo cada día más, porque con esta última ley del consumidor se ha podido o se puede incrementar incluso la desconfianza a los sistemas bancarios. Sí, es decir, tenemos una situación positiva que se estaba previendo para la economía nacional por los factores que dije antes, remesas, poder el Estado gastar más por esa ayuda externa, pero tenemos unos factores que neutralizan y no sabemos si hasta llegan a revertir esa expectativa positiva porque el impacto en el sistema financiero de este componente de la ley es importante, pues, o sea, ese mensaje de ellos refleja que están realmente preocupados, efectivamente, sí. Pues René, ¿por qué pierde el pueblo de Nicaragua ante esta ley y cómo es que pierde? Bueno, si vos tenés que, por ejemplo, la banca privada se mira forzada a tener que mantener una cuenta de cualquier cuentaviente, ¿verdad? Ya sea por razones políticas o no políticas, la banca no va a poder operar naturalmente. Esto va a afectar los préstamos que van a dar los bancos, va a afectar la confianza de la gente en la banca, y una economía sin un funcionamiento regulado pero realmente estable, con certeza, de la banca privada colapsa. Y un colapso de la economía, ¿verdad? Implica desempleo para todo el mundo. Y no lo digo en un tono catastrofista ni alarmista. Es que realmente las reglas del juego con la banca y la importancia del financiamiento a la producción, a la generación de empleo, han estado ahí por décadas. Entonces es un tema que yo creo que amerita que se reflexione muy bien por parte del Estado, ¿verdad? En esa dimensión. La ley del consumidor tiene otros aspectos, es decir, querer una ley para establecer un balance entre el consumidor y el que ofrece un producto es bueno, ¿no? Y en determinadas condiciones los consumidores están a la defensiva, están débiles, pero con ciertas empresas, en ciertas industrias. Pero una reversión de esa naturaleza, poniendo todo al lado de una de las dos partes, al consumidor, al cuentaviente en este caso, es muy radical, es muy fuerte, pues, ¿verdad?, para la economía nacional. Entonces, las implicaciones son de empleo, la actividad económica, el poder otorgar préstamos. Ya, por ejemplo, una consecuencia que uno puede predecir es que esto genera tales temores en el sector financiero internacional que le presta a los bancos nacionales para que esto presten. Ya dicen, aquí hay mucho riesgo. Y si hay mucho riesgo, ok, puede ser que yo siga dándole dinero al banco privado para que siga prestando, pero una tasa de interés mayor. Entonces, a mayor riesgo,
más cobra su tasa de interés. Más cobra la tasa de interés al banco privado, le cobra más a quien pide préstamos en Nicaragua. Es una cadena. Es una cadena prácticamente. Ahora, ¿a esto afectaría a los commodities a nivel internacional que ocupa Nicaragua? Afectaría el comercio internacional de la venta de nuestros commodities en la medida en que el acceso a recursos financieros sea afectado. Levantarlo y dejarlo ahí. Perdón, quítalo completamente. Afectaría desde el punto de vista de el financiamiento de las exportaciones. Obviamente, luego puede volver más caro para quienes necesitan un financiamiento para que fluyan las exportaciones y por lo tanto afectaría las exportaciones en el país. Por eso que decía antes, hay elementos que traen nubarrones, ¿verdad? Esas buenas perspectivas que se miraban que se esperan para la economía nicaragüense. Déjalo fuera completamente. Ahora, ya para concluir, ¿qué recomendaciones le da al pueblo de Nicaragua y también a las personas que se encuentran fuera de nuestra frontera? Porque sabemos que hay muchas personas fuera que envían remesas y que seguramente con esta ley están preocupados. ¿Qué recomendaciones le brinda a los ciudadanos? Bueno, eso, si esa ley se aprobara, que esté muy atento a qué implicaciones va a tener para la operación de las bancas, ¿no? Mucha gente envía sus remesas vía mecanismos de otros bancos y esos no van a ser afectados por esta ley. Entonces, enviar sus remesas por el lado de esos otros mecanismos tradicionales. Hay alguna gente que envía recursos, hace transferencias bancarias pues, de Estados Unidos o Canadá, no vía remesas. Ellos tienen que estar al tanto, pero van a ser informados eventualmente si la ley se aprueba y si tiene todas esas implicaciones. Entonces, a los nicaragüenses que están en el exterior, que envíen remesas hasta que no se apruebe la ley, que sigan funcionando igual. Enviarlo por los mecanismos de los tradicionales de remesas, que es Wells Fargo y todos los demás, que continúen haciéndolo así de esa manera, ¿no? A la gente que tiene sus cuentas bancarias no tienen por qué temer en el corto plazo por una situación así, pero obviamente que si se aprueba la ley y hay repercusiones, pues no van a perder su dinero, pero va a haber un elemento de incertidumbre que va a pasar pues con las personas de los bancos. Para finalizar, una pregunta más, don Eduardo. Respecto a las elecciones de este año, ¿de qué manera vendrían a influir en la economía nicaragüense? ¿Dinamizaría la economía o se esperaría una respuesta negativa o positiva al final de las elecciones de este año 2021, de noviembre? Todos los países, los años electorales es como una espada de doble filo, ¿no? Y depende mucho de cómo son los procesos de elecciones y democráticos en cada país, porque por un lado los estados y sobre todo el ejecutivo al mando de un gobierno gasta más por razones políticas, de popularidad y ganarse el voto de la gente, ¿no? Es una costumbre tradicional en todos los gobiernos, es un ciclo del gasto público que cuando vienen las elecciones gastan más, ¿no? Eso es como algo bienvenido. Sin embargo, el nivel de inestabilidad política es lo que puede contrarrestar eso y afectar más. Es decir, si la inestabilidad política por las elecciones tiene un mayor impacto en la economía que lo positivo que esperabas tener con un mayor gasto público, entonces al final sale perdiendo la actividad económica en el país. Entonces, eso habrá que verse si Nicaragua, pues con todo este proceso electoral y todas las discusiones que hay, si vamos a lograr tener un ambiente político estable, que evite unas circunstancias así dañinas a la economía nacional. Pues si la población se siente que no está satisfecha con el proceso y si hay enojo sobre los procesos, es obvio que como en todos los países esto puede afectar la actividad económica, sí. Fueron declaraciones del economista y miembro de OPIN, René Escoto, quien nos abordaba sobre la actual situación la actual situación económica del país, las perspectivas que se esperan para este año 2021 y asimismo la influencia de los comicios electorales de este 2021 en la economía nacional. Muchas gracias por permanecer informados a través de Literal. Recuerde que para esta y más información puede leernos a través de www.literalni.com y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter
e Instagram, y asimismo visitar nuestro canal de YouTube. Reportó para Literal Alberto Miranda.